Groenlandia, uno de los lugares más fríos y remotos del mundo, ya no es solo una mancha blanca en el mapa. Ahora es uno de los territorios más disputados en geopolítica y poder militar. ¿Sabían que el presidente Donald Trump ya ha mostrado varias veces interés en Groenlandia? Al inicio, muchos creyeron que era una broma, pero después la intención se mostró seria y realista. Pocos saben que Estados Unidos lleva casi 200 años interesado en Groenlandia. Y no es solo una simple idea de Trump. Esto ha sido parte de la visión estratégica de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Por los constantes intentos de Estados Unidos, ahora hay graves tensiones entre este país y Dinamarca, que tiene soberanía legal sobre Groenlandia. La conversación, que inició como una posible compra legal, se ha vuelto más seria y tensa, con un tono amenazante. Pero, ¿cuál es la razón por la que Groenlandia es tan atractiva para Estados Unidos? ¿Es por su ubicación estratégica, los minerales valiosos o el deshielo que abre rutas y oportunidades de exploración? En este video, vamos a hablar sobre la historia de Groenlandia. Analizaremos por qué Donald Trump estaba tan decidido a obtener este territorio. ¿Cuál es la postura de Dinamarca y la del gobierno de Groenlandia? ¿Por qué este conflicto podría cambiar el orden mundial y quizá poner en riesgo este lugar? Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Eso es todo. Para entender mejor la situación actual, necesitamos regresar un momento al pasado. Groenlandia, aunque pertenece a América del Norte, ha estado ligada política e históricamente a Europa. Los Inuit fueron los primeros en habitar la isla, llegando hace miles de años y desarrollando una cultura capaz de sobrevivir en uno de los entornos más extremos. Siglos después, en 985 viajeros nórdicos liderados por Erik el Rojo fundaron colonias en el sur. En 1261, estas colonias aceptaron la soberanía del Reino de Noruega. Al unirse Noruega y Dinamarca bajo una corona, Groenlandia se incorporó a su reino. Tras la disolución de la Unión en 1814, Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe quedaron bajo Dinamarca. Desde entonces, Groenlandia fue colonia danesa. Es un lugar frío, remoto y casi deshabitado, aislado del mundo exterior por mucho tiempo. Sin embargo, Estados Unidos, como potencia emergente, lo notó. En 1867, el año en que Estados Unidos compró Alaska a Rusia, el secretario de Estado William H. Seward, artífice de la expansión territorial de Estados Unidos, evaluó comprar Groenlandia e Islandia. Para Washington, estas dos islas valían tanto como Alaska, posiciones estratégicas en el Atlántico Norte que podrían servir como puestos de avanzada, puentes para defender el continente americano y al mismo tiempo expandir la influencia hacia Europa. A diferencia de Alaska, Estados Unidos no pudo comprar Groenlandia. Aunque Dinamarca rechazó todas las ofertas y el interés de Estados Unidos persistió por décadas, la postura danesa no cambió. Todo cambió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, cuando la Alemania nazi ocupó Dinamarca, de repente Groenlandia se quedó sin una autoridad efectiva que pudiera defenderla. Estados Unidos, aún neutral, actuó de inmediato. Estados Unidos implementó la doctrina Monroe y usó la amenaza de que Alemania podría convertir Groenlandia en una base militar como razón para actuar. En pocas palabras, Estados Unidos ocupó Groenlandia. Estados Unidos construyó bases militares y meteorológicas, integrando la isla al perímetro defensivo del Atlántico Norte. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca esperaba recuperar el control total de Groenlandia. Sin embargo, lo ocurrido después mostró que no sería tan sencillo. Con la Guerra Fría, Estados Unidos intensificó su interés por mantener y ampliar su presencia en Groenlandia. En medio de la rivalidad estratégica contra la Unión Soviética, la ubicación de Groenlandia de repente se volvió sumamente importante, no solo en el mapa sino también en el ámbito militar y de seguridad. La isla se encuentra entre las superpotencias y actúa como vigilancia natural entre Norteamérica, Europa y el Ártico. Controlar Groenlandia dio a Estados Unidos una posición clave en el Atlántico Norte y ventaja en vigilancia aérea, control marítimo y detección temprana de misiles balísticos soviéticos desde el Ártico. Desde la perspectiva local, gran parte de la élite política de Groenlandia eventualmente aceptó e incluso apoyó la presencia militar estadounidense. Para ellos, era lógico que Estados Unidos se hiciera cargo de la defensa de la isla,
especialmente en medio de las crecientes tensiones de la Guerra Fría. A cambio de la protección de Estados Unidos, Groenlandia fortaleció su defensa ante amenazas externas y mejoró infraestructura, economía, inversiones y empleo, sobre todo en proyectos de bases militares e instalaciones estratégicas. En 1946, bajo Harry Truman, Estados Unidos ofreció comprar Groenlandia a Dinamarca por unos $100 millones en oro, lo que hoy serían más de 1.000 millones. Esta oferta no fue un simple capricho político ni una idea económica extraña. Fue una necesidad estratégica y militar de primer nivel que nació en el contexto inmediato del Cuarto Período Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Desde entonces y hasta ahora, Groenlandia sigue siendo una pieza clave para el control del Atlántico Norte y el Ártico, y una línea de defensa importante para Estados Unidos contra amenazas del norte, especialmente desde el espacio euroasiático más amplio. En este contexto, el argumento estratégico que ahora está reviviendo el presidente de Estados Unidos no es nuevo. Esto es solo una continuación de la lógica geopolítica de Estados Unidos que ha existido por más de una década. Dinamarca rechazó muchas veces la oferta de Harry S. Truman, insistiendo en que Groenlandia nunca estuvo a la venta. Pero Estados Unidos siguió presionando. Washington aceptó retirar todas las fuerzas e instalaciones militares construidas desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en 1951, logró una victoria muy importante, el acuerdo de defensa que le dio a Estados Unidos un amplio poder para llevar a cabo operaciones militares en Groenlandia. Esto generó controversia en Dinamarca. El acuerdo fue firmado casi solo por el embajador danés en Estados Unidos, Henry Kaufmann, sin dar tiempo suficiente al gobierno danés para responder u oponerse. Estados Unidos actuó rápido y empezó la construcción de la base aérea de Thule, ahora Base Espacial Pituffik, una de las instalaciones más importantes del sistema de defensa estadounidense. Desde aquí, se monitorea el espacio aéreo del Ártico, se detectan misiles balísticos y se vigila una de las rutas aéreas más críticas entre Rusia y América del Norte. Aunque Washington no pudo comprar Groenlandia, logró gran parte de su objetivo estratégico. Durante la Guerra Fría, Groenlandia funcionó como un gigante, como un portaaviones inmóvil, una plataforma avanzada para la proyección de poder, la vigilancia ártica y la defensa temprana de América del Norte. Operaron docenas de instalaciones militares estadounidenses en la isla, como bases aéreas, estaciones de radar y centros de alerta temprana del sistema de defensa continental. También realizaron intensos experimentos militares, incluyendo la construcción de instalaciones bajo Yeltsin y el estudio de instalar misiles nucleares bajo el glaciar usando el hielo como protección. Esto fortaleció a Groenlandia como un nodo estratégico clave, aunque poco evidente, para Estados Unidos. Durante esas décadas, Groenlandia era colonia de Dinamarca, y su seguridad externa dependía casi totalmente de Estados Unidos. Sin embargo, en 1979, después de la aprobación de un referéndum el año anterior, Groenlandia obtuvo su propio gobierno con control sobre los asuntos internos. Dinamarca conservó el control de la política exterior y temas económicos, mientras Groenlandia asumió la gestión de asuntos internos como educación, salud, economía local e impuestos. Este es un punto importante porque es uno de los temas centrales en el debate actual sobre el futuro de Groenlandia. Pero antes, volvamos al contexto más amplio. En diciembre de 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, el interés estratégico de Estados Unidos en Groenlandia disminuyó temporalmente. Tras la desaparición de una superpotencia rival, muchas bases militares estadounidenses en la isla cerraron o redujeron operaciones. Algunos radares se desmantelaron parcialmente y la importancia de Groenlandia para Washington pareció disminuir. Dinamarca siguió siendo la autoridad principal, pero en 2009 una nueva ley otorgó aún más poder al gobierno local. Sobre todo, finalmente se reconoció el derecho de Groenlandia a la autodeterminación. En la práctica, esto implica que si la gente quiere, Groenlandia podría elegir la independencia total en el futuro. Dinamarca siguió controlando defensa y relaciones exteriores, pero Groenlandia obtuvo más autonomía en recursos naturales y desarrollo económico. A pesar de esto, la economía local sigue dependiendo en gran medida de la pesca y de los subsidios provenientes de Dinamarca. Aquí interviene un factor clave, ya no geopolítico, sino ambiental. Debido al calentamiento global, especialmente en las últimas décadas, el deshielo en el Ártico se está acelerando rápidamente. Bajo el suelo de Groenlandia se hallaron grandes reservas de minerales valiosos, como elementos raros, uranio, hierro,
y posibles depósitos de petróleo y gas natural. Existen recursos clave para la economía, la tecnología y la industria militar. Mientras el Ártico se vuelve más accesible, también pasa a ser un nuevo campo de competencia entre grandes potencias. Una peligrosa lucha silenciosa por influencia, riqueza y control. Rusia mantiene y refuerza su presencia militar en el norte. Se reabrieron antiguas bases soviéticas que habían sido abandonadas hace mucho tiempo, y se desplegaron nuevas capacidades navales y aéreas. China, sin ser país ártico, lanzó el proyecto de la Ruta de la Seda Polar para acceder a rutas marítimas, recursos y presencia científica en la región. Esto es real y está sucediendo. En este contexto, Groenlandia está volviendo poco a poco al centro de la geopolítica mundial, y al mismo tiempo, el interés de Estados Unidos en la isla ha resurgido y se ha intensificado aún más. Groenlandia ya no es solo un puesto militar de la Guerra Fría, ahora es clave para la defensa del continente americano de Estados Unidos, el control de las nuevas rutas marítimas y del Ártico, y el acceso a los recursos estratégicos en un mundo cada vez más competitivo junto con China, Rusia y otras potencias. Es importante recordar que la razón por la que Donald Trump estaba desesperado por obtener Groenlandia no es solo una, sino varias, y las vamos a analizar una por una. La primera es la defensa del continente americano. Como mencionamos, la ubicación geográfica de Groenlandia es sumamente importante. Este es el punto más cercano entre Norteamérica y Rusia, a través del Ártico, y no es un detalle menor. Los misiles balísticos intercontinentales, bombarderos estratégicos y sistemas hipersónicos siguen trayectorias polares. La ruta más corta entre Moscú y Washington cruza el espacio aéreo de Groenlandia. Por eso Groenlandia es clave en el escudo defensivo de Estados Unidos. Desde la base espacial P-2F Estados Unidos, usa radares para detectar lanzamientos de misiles balísticos. Rastrean objetos en el espacio y monitorean el tráfico aéreo en el Ártico. En un conflicto nuclear, esos minutos de advertencia pueden ser la diferencia entre una respuesta adecuada y una catástrofe irreversible. Groenlandia es clave en NORAD, el mando de defensa aeroespacial de EEUU, y Canadá. Sin cobertura efectiva en el Ártico, la defensa aérea de Norteamérica quedará incompleta. Estados Unidos no puede arriesgar ese escenario, especialmente tras el anuncio del presidente sobre la Cúpula Dorada, sistema de defensa diseñado para proteger EEU de misiles balísticos intercontinentales. Exactamente por eso el presidente de Estados Unidos ha insistido repetidamente en que la única razón por la que Estados Unidos quiere Groenlandia es por la seguridad nacional. Estados Unidos no quiere que otro actor, ni siquiera un aliado como Dinamarca, controle una parte crítica de su escudo defensivo. Washington no está dispuesto a aceptar ese riesgo. Pero no te equivoques. Estados Unidos no quiere Groenlandia solo por esa razón. La segunda es el control de las rutas marítimas nuevas y antiguas. Uno de los principales factores por los que Groenlandia es tan importante en la estrategia de Estados Unidos son las nuevas rutas marítimas en el Ártico. Durante siglos, estos océanos apenas se usaban por el hielo espeso, lo que impedía el comercio y operaciones navales a gran escala. Cada año el periodo de oportunidad aumenta, el hielo se derrite y se abren corredores marítimos antes impensables. Estas rutas árticas podrán reducir notablemente el tiempo y costo de comercio entre Norteamérica, Europa y Asia. Ahora los bienes pueden cruzar el Ártico en vez de rodear África o usar canales, lo que reducirá miles de kilómetros en el futuro. Por eso, controlar estas rutas da ventaja logística, militar y económica. Al mismo tiempo, Groenlandia sigue teniendo un papel central en una ruta que no es nueva, pero sigue siendo igual de importante. El Yukgap es el corredor marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. En la Guerra Fría, esta ruta fue clave para detectar e interceptar submarinos soviéticos en el Atlántico. La relevancia del Yukgap ha vuelto por el aumento de la actividad naval rusa en el Ártico y Atlántico Norte. Como se dijo, Rusia y China fortalecen sus capacidades. Para Estados Unidos, controlar el Yukgap es una poderosa herramienta para proyectar poder, permitiendo monitorear, influir o impedir movimientos desde el Océano Ártico y mares del norte al Atlántico, sea de submarinos, buques de guerra, petroleros o portaaviones. Desde esta perspectiva, Groenlandia es una puerta estratégica. Quien controle la isla puede vigilar, intervenir y limitar el tráfico en el Atlántico Norte, Atlántico y Ártico. En tercer lugar, los recursos estratégicos, especialmente los recursos naturales, tema candente y a menudo mal entendido hoy.
Antes, Groenlandia era vista como un territorio frío, remoto y pobre en recursos. Sin embargo, el derretimiento del hielo revela que tiene grandes reservas de minerales críticos fuera de China. Bajo su suelo hay elementos raros: uranio, hierro, zinc y otros minerales clave para la economía moderna. Son esenciales para fabricar baterías, semiconductores, armas avanzadas, misiles, satélites, vehículos eléctricos y tecnología de inteligencia artificial. China domina gran parte de la cadena global de elementos raros y su procesamiento, lo que es una vulnerabilidad estratégica para Estados Unidos y sus aliados. Desde este enfoque, Groenlandia es una oportunidad única para disminuir la dependencia de Pekín. Y esto no acaba aquí. Estudios geológicos indican posibles reservas de petróleo y gas natural en la plataforma continental de Groenlandia, un posible factor clave en la energía y geopolítica futura. Sin embargo, en 2021, el gobierno local de Groenlandia suspendió las nuevas exploraciones de hidrocarburos debido a preocupaciones ambientales y a la falta de viabilidad económica. Para Estados Unidos, las acciones de Dinamarca no bastan para asegurar y aprovechar estos recursos estratégicos. Y aunque Dinamarca haga todo lo necesario para Washington, sigue siendo una situación en la que dependen de otros países. Depender de un aliado como Dinamarca es mejor que de un rival como China, pero nada supera tener control propio, ¿verdad? Pero tampoco nos engañemos. No todo lo que brilla es oro. Varios análisis afirman que la riqueza mineral de Groenlandia podría estar exagerada, sobre todo por las difíciles condiciones del territorio. La tierra está congelada casi todo el año, dificultando la excavación y construcción de instalaciones resistentes. A esto se suma el largo invierno, con meses de oscuridad, temperaturas muy bajas y un entorno que casi siempre requiere luz artificial. Esto reduce la productividad y aumenta el riesgo, con más accidentes laborales y mayores costos operativos en invierno. Los metales se vuelven más frágiles y aumentan las fallas y daños en el equipo, por lo que se necesitan materiales especiales y reforzados, encareciendo el proyecto. El principal obstáculo es el aislamiento logístico. En Groenlandia, casi no hay carreteras ni ferrocarriles, por lo que todo, incluido personal y equipo, se transporta en avión, helicóptero o barco. Viajar es costoso y el tiempo es limitado. Un claro ejemplo es Citroën, el depósito de George Zinc y Lead, situado a unos 2.100 kilómetros de Nuuk. En esta zona remota del Ártico, solo hay unos 3 meses al año para mover los materiales necesarios para operar el resto del año. Por eso, cualquier proyecto minero se convierte en una apuesta de alto riesgo, tanto financiera como operativamente. Y aquí es donde entra el tema del gobierno local. Groenlandia es un territorio autónomo con pequeñas poblaciones vulnerables a influencias económicas externas. Para Estados Unidos, invertir, crear infraestructura, empleos y otorgar subsidios puede dar influencia sin anexar formalmente. Para Dinamarca y Europa, el mayor temor es una absorción económica y política gradual que debilite su autoridad sobre la isla. Sea cual sea la razón principal, el presidente de Estados Unidos ha querido obtener Groenlandia desde su primer mandato. En 2019, Donald Trump propuso comprar Groenlandia como una simple transacción inmobiliaria. Y no era la primera vez que Estados Unidos intentaba adquirir la isla. Pero la forma en que Trump anunció su intención y presionó a Dinamarca empeoró la situación. Dinamarca respondió rápido y firme. La primera ministra calificó la propuesta de absurda y afirmó que Groenlandia no está en venta, lo que incrementó las tensiones entre ambos países. Trump canceló una visita a Copenhague y reforzó la presencia política y económica de EU en la isla. Washington reabrió su consulado en Nuuk tras décadas y destinó fondos directos a proyectos locales, ignorando a las autoridades de Dinamarca. En el segundo mandato de Trump, el tono fue más agresivo y directo. Recientemente, no solo afirmó que EU necesita Groenlandia, ha insinuado que Dinamarca no ha defendido bien la isla y que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China. Esto llegó al punto en que abiertamente se negó a descartar la posibilidad de usar la fuerza. Un nivel de tensión casi sin precedentes entre los aliados dentro de la OTAN. El 13 de enero de 2026, un asesor principal de Trump dijo que EU podría actuar en Groenlandia en semanas o meses. Thomas Dunn,
comisionado de RT, dice que el plan avanza rápido. Lo comparó con una ruta de tren con paradas, pero depende de Trump operar rápido. Afirmó que el objetivo no fallará, porque ya se están evaluando diferentes opciones, desde diplomáticas y económicas hasta medidas coercitivas. Sobre el posible uso de la fuerza, Thomas Dunn afirmó que quienes desconocen la situación deberían preocuparse por la invasión a Groenlandia. No puedes invadir un lugar donde ya estás. El presidente de Estados Unidos ya resolvió lo de Groenlandia, y ya explicamos por qué. Pero la gran pregunta sigue. ¿Qué pasará después y qué hará él para conseguir la isla? A inicios de 2026, el presidente de Estados Unidos anunció que su gobierno analizaba opciones para adquirir Groenlandia. Y lo más preocupante, de lo que más se habla, es la posibilidad de una opción militar. No solo no lo descartó, también comparó Groenlandia con Venezuela. Ya sabemos cómo acaban esas declaraciones. Aún así, una operación militar de Estados Unidos en Groenlandia es muy poco probable. A diferencia de Venezuela o Medio Oriente, la narrativa nunca favorecería a Washington. Invadir el territorio de un país europeo democrático y aliado solo por intereses geopolíticos propios se vería muy mal y tendría un fuerte impacto negativo en la opinión mundial. Algunos dicen que a Trump no le importa, pero la Casa Blanca conoce el impacto de esto. Un ataque aéreo en Irán o una acción contra Maduro puede ser controversial, pero la opinión está dividida y se puede influir en la percepción pública. En Groenlandia es muy difícil lograrlo, aunque no imposible. Este tema es muy delicado para la OTAN y la Unión Europea. El primer ministro de Dinamarca fue claro. Un ataque de EU a Groenlandia acabaría con la OTAN como la conocemos, porque esto destruiría el principio fundamental de la defensa colectiva y la confianza entre los aliados. Y esta no es solo la opinión de Dinamarca. Varios países europeos rechazaron las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, incluyendo Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Reino Unido. Esto prueba que cualquier acción agresiva causará una crisis en las alianzas que sostienen la seguridad de Occidente. Una intervención militar probablemente fragmentará el bloque principal de aliados de Estados Unidos. Algunos podrían decir que Estados Unidos no necesita a sus aliados, una insinuación que ya ha aparecido varias veces en las declaraciones de Donald Trump. La realidad es que la proyección militar global de Estados Unidos depende de sus bases en esos países. Si EEUU atacara a un aliado, se perdería la confianza, pero no implicaría declarar la guerra para defender a Dinamarca. Perder acceso a bases y posiciones estratégicas sería desastroso para Washington. Si no se elige lo militar, existen opciones políticas. Una, como se mencionó, está el pasar por encima de la autoridad de Dinamarca y negociar directamente con el gobierno local de Groenlandia, un paso que Estados Unidos ya está empezando a dar poco a poco. También pueden apoyar la independencia de Groenlandia para sacar a Dinamarca, estrategia usada por grandes potencias desde hace tiempo. Sin embargo, hay un obstáculo, y es la encuesta de enero de 2025, donde el 85% de la población de Groenlandia se opone a dejar el reino de Dinamarca si eso significa tener una relación más cercana con Estados Unidos. Probablemente, Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo de cooperación. Al final, lo más probable y realista es que Washington tenga una mayor influencia y poder de decisión sobre la isla, como en 1951 tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. De hecho, muchos expertos creen que este es el verdadero objetivo final de Donald Trump. Considerando los movimientos geopolíticos de Estados Unidos en 2026 y el caos mundial actual, no se debe descartar ninguna opción. Este año nos ha enseñado que todo puede pasar. Aunque parezca poco probable, un conflicto en el Ártico es posible.